Liderar el desarrollo sustentable de la región de Aysén a través de la planificación regional, la gestión eficiente de la inversión pública y la coordinación de la institucionalidad pública y privada es nuestra misión institucional. Somos Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, Gobierno de Chile. Bienvenidas, bienvenidos en un proceso inédito de descentralización y democracia regional, dado que por primera vez se elegirán autoridades de nivel intermedio. En junio próximo asumirán los primeros gobernadores regionales en todo el país. Este avance democrático renovará la dinámica política por la incorporación de esta autoridad electa con presencia en la región y con atribuciones de coordinación política de los servicios públicos regionales. El gobernador regional es el órgano ejecutivo del gobierno regional y presidirá el Consejo Regional. Sobre este tema y otros conversaremos hoy con el consejero regional por la provincia de Coyhaique, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación e integrante de la Comisión de Fomento Productivo, médico familiar de profesión, Rodrigo Araya Morales. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Esta es una tremenda oportunidad para hablar del Consejo Regional, un tema que me parece relevante porque entendemos perfectamente que es bastante, para muchos, desconocido. Así que toda la información que podamos brindar, yo creo que vale la pena darla. Bueno, comencemos por allí. Consejero, ¿no es cierto? En su opinión, en su experiencia, primera vez como consejero regional, ¿cuál es la importancia de este nuevo gobernador regional que inicia funciones en junio próximo? Es súper importante insistir en la trascendencia de la elección de gobernador. Bueno, acabamos de tener la experiencia de las primarias donde hay dos coaliciones que fueron a primarias para determinar su candidato a gobernador, campaña que va a iniciar en enero y que vamos a votar en abril. ¿Y por qué es tan importante? Porque hasta el momento la primera autoridad regional es el intendente y el intendente está designado por el presidente de la República y tiene a su cargo, a grosso modo, definir, ¿no es cierto?, las inversiones que se hacen a través del gobierno regional y los recursos del gobierno regional, pero también tiene a su cargo el gabinete, lo que tiene que ver con todos los directores de servicio y todos los seremis de la región de los distintos servicios públicos. A partir de junio, como tú bien decías, cuando tengamos un nuevo gobernador, esas funciones se separan. Va a existir el gobernador regional, que va a tener a su cargo solamente, o sea, más que una simple labor, el gobierno regional y todo lo que se hace allí. Y por otro lado, vamos a tener al delegado presidencial, que va a tener a su cargo los seremis y los directores de servicio. Eso yo creo que es una primera gran diferencia que vamos a tener a partir de junio. En ese sentido, también la normativa establece que se mantiene, digamos, termina la función de intendente, ¿no es cierto?, pero se crea el rol de delegado presidencial regional. ¿Cómo se complementan o funcionan estos dos roles? Ahí lo valioso es que esta figura de gobernador va a ser electa. O sea, todos nosotros como ciudadanos vamos a determinar quién va a ser ese nuevo gobernador. Y haciendo el parangón, el intendente ahora lo determina el presidente. Por lo tanto, los intendentes, ¿a quién se deben? Se deben al gobierno de turno, al presidente. El gobernador, en cambio, se va a deber a los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones y la lógica como funciona el gobierno regional cambia notablemente desde el punto de vista de que va a tener mucha mayor relevancia la opinión que nosotros tengamos como ciudadanos. Y ahí yo quiero poner un punto que a mí me parece muy relevante. El gobernador regional viene a progresar en la descentralización de nuestro país. Pero la descentralización va de la mano con la participación ciudadana. Si no vamos a la par adquiriendo mayores instancias de participación, la descentralización no funciona. Por lo tanto, uno de los primeros desafíos que va a tener el nuevo gobernador o gobernadora es justamente definir una política de participación ciudadana efectiva. Eso es muy interesante. El delegado presidencial va a tener este rol, ¿no es cierto?, de ser la figura de representación del presidente de la República y que va a tener que coordinar a los seremis y a los directores de los servicios
con este nuevo gobernador. Se avecinan claramente episodios de diálogo, de discusión, probablemente, porque evidentemente el interés del gobierno central y de los servicios públicos va a ser defendido por el delegado presidencial y el gobernador va a tener que velar por los intereses, ¿no es cierto?, que surgen de la ciudadanía hacia esos mismos servicios públicos. Por lo tanto, en ese diálogo es donde va a haber que un nuevo equilibrio de, entre comillas, fuerzas políticas para poder determinar finalmente en qué se invierten los recursos del gobierno regional. Con mayor razón la importancia de la participación de los ciudadanos entonces en el proceso electoral para que quienes resulten electos sean efectivamente representativos de la ciudadanía. En ese sentido, ¿cómo evalúa la participación hasta ahora y cómo se puede abordar el desafío de motivar a más personas a participar? Bueno, como decíamos, la votación que tuvimos el domingo eran de dos coaliciones políticas por sus candidatos. Por lo tanto, la votación que vimos es parte de todo el universo de posibles electores que hay en nuestra región. Mi coalición política, el Frente Amplio, por ejemplo, no participó en ese proceso. Entonces, es fundamental que para abril, efectivamente, todos nosotros los ciudadanos vayamos y participemos en ese proceso y determinemos qué gobernador o gobernadora es la que nosotros queremos para nuestra región. Una cosa importante, también hay que decirlo, se instala en esta elección el concepto de voto programático. ¿Y qué significa eso? Los candidatos a gobernador o gobernadora tienen que presentar un plan de gobierno regional, donde van a decir qué van a hacer, cuál es su opinión con respecto al tema de la participación ciudadana, cuál es su opinión con respecto al desarrollo de la ciencia y la investigación, cuál es su rol con respecto al desarrollo urbano, cuál va a ser el compromiso de su programa de gobierno con el fomento productivo, con la creación de empleo, por ejemplo, cuál va a ser los énfasis en el avance con respecto a mejorar las condiciones de habitabilidad y disminuir la contaminación ambiental. Todo eso los gobernadores lo tienen que decir expresamente. Actualmente, el único que presenta un plan de gobierno es el presidente, el candidato a presidente. Si ustedes se fijan, el resto de los candidatos en general hablan siempre de intenciones, de planes, de posibilidades con respecto a los alcaldes, por ejemplo. Así han sido tradicionalmente las elecciones. Con el voto programático tiene que quedar por escrito un documento donde diga que esto es lo que quiere hacer. Cosa que también nosotros como ciudadanos, en los 4 años que dura el periodo del gobernador regional, podamos nosotros también ir chequeando si avanza o no avanza y pedirle cuentas con respecto a aquello. Lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y lo que no puede hacer, ¿por qué no lo pudo hacer? Y ahí nosotros tenemos también control ciudadano con respecto a lo que hace nuestra principal autoridad regional, que va a ser este gobernador o gobernadora. Muy bien, consejero. Ahora ya más en la actualidad estamos ya a poquitos días, un mes de terminar el año 2020, un año bastante diferente. En una especie de balance, si se quiere, ¿cómo evalúa usted en términos de la gestión dentro del gobierno regional este año? ¿Qué aspectos destacaría? Ha sido un año muy complejo, ha sido un año muy difícil, por todos sabidos, por todos los fenómenos de la pandemia y todo lo que ha significado. Yo diría que ha quedado muy en relevancia y permítame que sea insistente en ese punto, la importancia de tener una autoridad electa por la ciudadanía. Han habido momentos en los cuales se ha requerido comunicación y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y eso no ha ocurrido. El peso de la autoridad central, de las decisiones a nivel centralizado han sido notorios y evidentes. Lo hemos visto, por ejemplo, en todos los temas que tienen que ver con la medida sanitaria. Independiente del resultado, que ahora estamos podríamos decir, en un buen momento, ya que los casos han ido en descenso y se han mantenido bajos en esta situación puntualmente del mes de noviembre. Pero claramente yo creo que eso ha sido muy relevante. Lo otro es que ha tenido que hacer un esfuerzo importante también la primera autoridad regional, el gobierno regional, con respecto a lo que no se ha podido realizar. Han habido un montón de inversiones, tanto de construcción como de
creación de fuentes laborales, como de estudios también y programas que no se han podido realizar. Y por lo tanto también ha habido un esfuerzo tremendo en poder transformar algunas actividades online y poder hacer algunas cosas a distancia, pero muchas se tuvieron que postergar y se van a tener que realizar el próximo año. Eso es un costo importante y desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, yo debo decir que el gobierno, por lo menos el gobierno regional, ha hecho un esfuerzo importante en poder avanzar en ello. Y yo ahí diría, yo introduciría ahí el otro concepto que ha sido súper importante y que es transversal no solamente al gobierno regional, sino que a todos los servicios públicos y en particular al sector salud del que yo provengo. Por esta pandemia y por todo lo que ha significado, hemos visto que los servicios públicos pueden avanzar 10 pasos más en relación a lo que hemos hecho anteriormente. El hecho de poder hacer actividades a distancia, el hecho de poder hacer atenciones en domicilio, en el caso de salud, por ejemplo, el distribuir medicamentos a domicilio, que los adultos mayores no tengan que ir a los consultorios a entregarlo, el hacer consultas telefónicas, el resolver dudas, el tener ese tipo de actividades, evidentemente que son una tremenda oportunidad que tenemos que mantener en el tiempo. Es cierto que cuando volvamos a la normalidad vamos a poder funcionar mejor. Lo mismo con los servicios públicos. Los servicios públicos todos han tenido que fomentar el uso de la tecnología y la comunicación a distancia. Por lo tanto, ahora para el gobierno regional también es súper factible hacer reuniones por Zoom, por dar un ejemplo, de una plataforma. Históricamente siempre era todo presencial. Para poder lograr todo tenía que ser presencial y en la sala del consejo. Ahora no. Y gracias a eso, nosotros como consejeros hemos visto que las sesiones del gobierno regional, la gente las ve y las baja después del Facebook y puede tener acceso a la información. Antes solamente los que estaban ahí podían verlo y saber. Ahora no, el conocimiento de la difusión es mucho más amplia. ¿Qué mejor ejemplo que lo que pasó en Tortel con el tema de Parque Patagonia? ¿Cierto? La presión ciudadana hizo su rol súper importante para que esa concesión no se llevara a efecto. Bueno, vamos a recordar en ese sentido que efectivamente, como usted señala, las sesiones del Consejo y toda la información pertinente está disponible en un canal YouTube, en Facebook, en Instagram, y justamente el objetivo es acercar la información a la ciudadanía. En el caso de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, un ámbito muy importante, consejero, ¿qué temas podemos destacar como logros del año 2020 y de la gestión que ha desarrollado? Sí, yo creo que la tarea de la Comisión de Ciencia ha sido tal vez una de las que ha sido más, entre comillas, perjudicada por el tema de la pandemia. Nosotros dentro del contexto hay unos recursos que se llaman los Fondos para Innovación en la Competitividad, los FIC, que se deben ejecutar anualmente y a raíz de la pandemia todos los proyectos que el año pasado fueron iniciados este año no pudieron tener una continuidad adecuada y tuvieron que postergarse. Por lo tanto, ahí hubo un retraso en todos esos proyectos que financiamos nosotros, más de 16 proyectos donde las universidades no pudieron hacer lo que tenían planificado. Entonces ahí hay una postergación. Yo creo que eso ha sido un problema. Pero lo otro que también me parece que fue significativo es que habiendo ocurrido un evento súper importante el año pasado que fue la creación del Ministerio de Ciencia, lo que venía a continuación este año era establecer el funcionamiento de un Consejo Regional de Ciencia y Tecnología. Para eso nosotros necesitamos que haya un reglamento que regule el funcionamiento de ese consejo y lamentablemente por todo lo que pasó ese proceso también se detuvo, no ha avanzado. Yo diría que ese es el principal déficit. Nosotros teníamos pensado este año trabajar duramente en esa creación y eso lamentablemente lo tuvimos que postergar para el próximo año. Por lo tanto, el desafío es que el próximo año podamos instalar acá en la región el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología para que se pueda definir a través de la participación de la gente que investiga, de la sociedad, de nosotros como vecinos que también tienen que estar representados en ese consejo, de la industria y de las autoridades, ¿no es cierto?, sectoriales, cómo se invierten los recursos en ciencia y hacia dónde avanzamos como región en ese desarrollo. Ese yo creo que es el gran déficit que tuvimos este año en el tema de ciencia. Respecto de la Comisión de Fomento Productivo, y usted no la preside, pero sí participa. ¿Cuál es su evaluación? Aquí hay un trabajo con bastante trayectoria que ha desarrollado en particular el Ministerio de Agricultura, pero si pudiese usted indicarnos cuáles son los aspectos como claves de este año en esa materia.
Bueno, el temazo fue que efectivamente con este asunto de la pandemia y todo lo que afectaba a los distintos sectores productivos, ha habido una crisis muy grande. Como gobierno regional nosotros también nos dimos cuenta de que según la normativa legal y los instrumentos con que se tienen, todos los proyectos que tienen que ver con inversión, con programas, que son del gobierno regional, que son recursos del gobierno regional, se tienen que trasladar a otra institución, se tienen que transferir a otra institución para que puedan ser ejecutados. Y resulta que no existen tantos instrumentos para poder dar ayuda eficaz y oportuna a situaciones de crisis como esta. Entonces, por eso, por ejemplo, recordarán que Cercotec implementó algunos programas como el Reactívate, el 1, el 2, en fin, y eso fue a raíz de unos recursos que tenía el gobierno regional que se pudieron trasladar y llevar a efecto a través de este instrumento que tenía Cercotec para poder dar una ayuda. Pero también fue un proceso lento, fue un proceso que tampoco benefició a todo el mundo. Lo mismo con recursos que se transfieren a través de CENSE, lo mismo con recursos que tiene Corfo. Esa fue la gestión que como gobierno regional se pudo hacer. Por lo tanto, yo creo que también ahí hay un tema a discutir, que se puede hacer ahora que tenemos en el gobierno regional una nueva división, que es la división de fomento productivo, para idear instrumentos locales de nuestro gobierno regional que puedan ser utilizados en momentos como los que vivimos este año. La pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hicieron este año? La verdad es que ha sido muy difícil entender este asunto del modelo y planificar acciones o programas que no son habituales. Entonces también este es un desafío a trabajar y a desarrollar el próximo año. También volvió a estar en la discusión pública a nivel del gobierno regional y de algunos sectores este tema de una corporación de desarrollo. Yo creo que eso también es muy interesante y también es un desafío que tenemos que discutir. Ahora, todos estos cambios, y para ser sincero, todos estos cambios que estamos conversando, donde yo de frente lo podría resumir, en que el nuevo gobernador regional que va a asumir en junio va a tener que resolver justamente parte de todo esto que estamos conversando. El definir el tema de la participación ciudadana, el establecer un nuevo manera de relacionarse con el delegado presidencial, el definir en tema de fomento productivo cómo vamos a trabajar, si vamos a desarrollar o no nuevos instrumentos, si vamos a tener o no una corporación de desarrollo, todos esos temas evidentemente que tienen que ser conversados con la próxima autoridad, con el próximo gobernador o gobernadora, pero claramente con participación ciudadana. Eso es lo que nosotros hemos estado levantando con fuerza al interior del Consejo Regional. Consejero, y siguiendo un poco con la mirada compilatoria y de balance, pero ya desde el punto de vista de vecino de Aysén, ¿cuáles son sus intenciones, su mensaje a la comunidad, pensando que estamos ya prácticamente finalizando el año 2020? Sus palabras para los vecinos de la región. Lo primero es reconocer a los vecinos que este año sobre todo se ha visto la solidaridad y se ha visto la capacidad que tienen en todas las ciudades y en todos los pueblos de esta región, la capacidad de juntarse, de unirse en pos de temas comunes, de problemáticas comunes y que han hecho fuerza y han hecho ver su opinión. Y eso ha generado un impacto también en las autoridades y en las instituciones públicas. Yo creo que eso es súper relevante y eso es algo que tenemos que seguir mirando, seguir escuchando y seguir apoyando. Yo creo que, insisto, el gran desafío es cómo todo esto que hemos vivido este año, y a eso le sumamos, evidentemente, y no lo había mencionado, todo lo que ha significado el estallido social desde el 18 de octubre pasado con respecto a justamente todas estas demandas ciudadanas y cómo las autoridades y el Estado tiene que reaccionar ante ello y hacerse cargo de cómo mejorar la comunicación, la solidaridad de nuestra sociedad. Yo creo que estamos en una región privilegiada, nuestra ciudad, nuestras ciudades, nuestros pueblos tienen condiciones que favorecen la vida de apoyo mutuo y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Yo creo que el Consejo Regional también debiera ser una instancia donde se puedan proyectar todas estas atenciones y todas estas actividades para darle un
una realidad que se mantenga en el tiempo, ¿cierto? Y para eso es súper importante la participación. Insisto mucho en ese punto. Muy bien, nosotros por nuestra parte agradecemos sinceramente a la audiencia por su sintonía y al consejero regional por la provincia de Coyhaique, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación e integrante de la Comisión de Fomento Productivo, médico familiar de profesión, decíamos, Rodrigo Araya Morales. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros auditores. Bien, entonces, por último, por nuestra parte, desde ya les dejamos invitados a seguir el trabajo del Gobierno Regional y su Consejo en instancias de difusión como la página web www.goreaicen.cl, Facebook, Instagram, Twitter y canal YouTube. Y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Liderar el desarrollo sustentable de la región de Aysén a través de la planificación regional, la gestión eficiente de la inversión pública y la coordinación de la institucionalidad pública y privada es nuestra misión institucional. Somos Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, Gobierno de Chile.